En una pequeña aldea rodeada por montañas, existía un viejo relojero llamado Elías, conocido por su habilidad para reparar cualquier tipo de relojes. Su destreza era tal que se decía que podía devolver la vida a relojes que llevaban años en silencio, como si tuviera un pacto con el tiempo mismo. Sin embargo, Elías vivía solo, apartado del resto del pueblo, en una pequeña casa que también servía de taller. Los aldeanos, aunque admiraban su talento, sabían que el relojero cargaba un pasado lleno de resentimiento. No era raro escuchar a las madres advertir a sus hijos que no molestaran a Elías, pues el viejo no tiene paciencia para nadie. Pero los comentarios no se detenían ahí. A menudo se escuchaban historias sobre una traición que lo había marcado profundamente. Algunos decían que había perdido a un ser querido, otros, que había sido víctima de una disputa con un amigo. Pero lo único cierto era que Elías nunca hablaba de su pasado. Su taller, lleno de relojes de todos los tamaños, era un lugar silencioso, donde el tic-tac de las piezas mecánicas llenaba el vacío de su corazón. Las paredes estaban cubiertas de herramientas cuidadosamente organizadas, y en el aire flotaba un aroma a madera y aceite antiguo, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso en aquel espacio. Una noche, mientras Elías trabajaba en un reloj particularmente complicado, la campanilla de la puerta del taller resonó, rompiendo la quietud. Al levantar la vista, se encontró con un joven llamado Marcos, cuya figura estaba parcialmente oculta por la penumbra. Marcos llevaba consigo un reloj roto, pero lo que llamó la atención de Elías no fue el objeto, sino la mirada del joven, una mezcla de desesperación y esperanza contenida. Como alguien que busca algo más que una simple reparación. Sin saberlo, aquella visita cambiaría sus vidas para siempre. Marcos le explicó, con una mezcla de nostalgia y dolor en su mirada, que el reloj había pertenecido a su padre, un hombre con quien había cortado toda relación tras una discusión que marcó su vida. Sus palabras, entrecortadas y cargadas de emociones, revelaron más que un simple apego a un objeto. Este reloj es lo único que me queda de él. Lo único que me conecta con mi padre, aunque sea un recuerdo que duele. Quiero repararlo, quiero que funcione otra vez, pero no sé si él me perdonaría. Ni siquiera sé si yo podría perdonarme. Elías lo escuchó atentamente, percibiendo el peso de las palabras de Marcos como si fueran sus propias heridas reflejadas. A pesar de sus reservas iniciales, aceptó el encargo. Algo en la historia de Marcos resonaba en su interior. Al sentarse frente al reloj y comenzar a desmontarlo, cada pieza parecía contener un recuerdo del pasado, un susurro de historias no resueltas. Mientras limpiaba los diminutos engranajes y ajustaba con cuidado los resortes, los recuerdos lo invadieron. Él también había perdido a alguien importante, alguien cuya ausencia aún le dolía, todo por no saber perdonar a tiempo. Cada movimiento de sus manos era un acto de introspección. Los engranajes, frágiles pero esenciales, parecían recordarle una lección olvidada. El rencor no puede detener el avance del tiempo, pero tiene el poder de encerrar el alma en una prisión invisible, una celda donde el dolor y el arrepentimiento son las únicas compañías. Mientras el reloj iba recuperando su forma, Elías no podía evitar preguntarse si, al restaurar aquel objeto, también podría ayudar a Marcos a reconstruir algo mucho más valioso, un puente hacia el perdón. Esa noche, Marcos regresó al taller para ver cómo progresaba la reparación. Al notar su inquietud, Elías decidió compartir su historia. Hace muchos años, tuve un amigo llamado Mateo. Trabajamos juntos en este mismo taller, soñando con crear el reloj perfecto. Pero un día, una discusión sobre dinero nos separó. Sentí que me había traicionado, y el rencor creció como una sombra en mi vida. No nos volvimos a hablar, y antes de que pudiera enmendar las cosas, Mateo falleció. Desde aquel entonces, este taller se convirtió en mi refugio y mi castigo.
Marcos escuchó atentamente y sus ojos reflejaron la lucha interna que también vivía. ¿Y cómo se vive con ese peso?, preguntó, mientras su voz se notaba cargada de emoción. Elías respondió con una reflexión que resonó como el tic-tac de un reloj. El resentimiento es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo a otro. Al final, eres tú quien se quema. A medida que avanzaba la reparación del reloj, Marcos comenzó a visitar el taller con más frecuencia. Sus conversaciones con Elías se tornaron profundas y ambos empezaron a explorar el significado del perdón. El reloj, con sus engranajes oxidados y su esfera rota, se convirtió en una metáfora de sus propias vidas. Un día, Marcos tomó una decisión. Voy a buscar a mi padre, le comentó con determinación. No sé si me perdonará, pero quiero intentarlo. Elías, por primera vez en años, sintió un destello de esperanza. Inspirado por la valentía de Marcos, decidió también enfrentar su pasado. Aunque Mateo ya no estaba, Elías escribió una carta dirigida a su viejo amigo. En ella, volcó años de arrepentimiento y gratitud, liberándose del peso que había cargado durante tanto tiempo. Marcos regresó semanas después al taller, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Mi padre me perdonó, anunció emocionado. Y lo mejor de todo, yo también lo he perdonado. Elías, conmovido por la transformación de Marcos, le entregó el reloj reparado. Este reloj es más que un objeto, dijo. Es un símbolo de los segundos que ganaste al liberar tu corazón del rencor. Por su parte, Elías llevó su carta al lugar donde descansaban los restos de Mateo. Allí, dejó el sobre junto a una flor, sintiendo por primera vez en décadas una paz indescriptible. Mientras el viento acariciaba los árboles, Elías comprendió que el perdón no cambia el pasado, pero puede sanar el presente y transformar el futuro. La historia de Elías y Marcos nos enseña que el perdón no es un regalo para quien lo recibe, sino un acto de liberación para quien lo otorga. Es un bálsamo que sana las heridas invisibles del alma, un acto de valentía que rompe las cadenas del resentimiento. Perdonar es como abrir una ventana en una habitación oscura, dejando que la luz del sol entre y transforme ese espacio sombrío en un lugar cálido y lleno de vida. Es permitir que la brisa de la reconciliación despeje el aire viciado de la amargura, renovándolo todo a su paso. Así como un reloj necesita que cada engranaje funcione en armonía para marcar el tiempo con precisión, nuestras relaciones requieren el delicado equilibrio que solo el perdón puede ofrecer. Sin él, los vínculos se oxidan, las emociones se estancan y los momentos compartidos pierden su magia. Sanar las heridas del alma no solo revitaliza nuestras conexiones con los demás, sino que también nos devuelve la capacidad de caminar ligeros por el sendero de la vida. Perdonar no significa olvidar ni justificar el dolor que hemos sufrido, sino elegir soltar la carga que hemos llevado durante demasiado tiempo. Cuando perdonas, no solo dejas atrás el peso del dolor, también abrazas la oportunidad de un nuevo comienzo, una página en blanco donde escribir una historia diferente. El perdón es un acto de fortaleza, un gesto de profunda humanidad que nos libera de las sombras del pasado. Es la llave que abre las puertas de la paz interior, permitiéndonos mirar hacia adelante con esperanza y el corazón en calma. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de reflexión y aprendizaje. Espero que haya resonado contigo y que de algún modo haya dejado algo valioso en tu corazón. Si la enseñanza de esta historia te inspiró, no olvides darle me gusta y compartirla para que llegue a más personas. Tu apoyo significa mucho y me inspira a poder traer más historias. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto, y buena vida.